Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que consta de dos incisos. El inciso A nos pide calcular la serie de Taylor de la función logaritmo natural de x alrededor del punto x0 igual a 1. Y en el inciso B vamos a usar la serie que calculamos en el inciso A para calcular el valor del logaritmo natural de 1.25 con un error menor que 10 a la menos 3. Esto significa con un error, o bueno, más bien con una exactitud de 3 cifras decimales. Bueno, vamos a empezar haciendo el inciso A. Para calcular la serie de Taylor del logaritmo, primero vamos a calcular varias derivadas del logaritmo. Entonces tenemos nuestra función que es el logaritmo de x, calculamos su derivada, que ya conocemos, es 1 sobre x, pero para continuar calculando más derivadas, nos conviene escribir esta expresión como una potencia de x, escribirlo como x elevado al exponente menos 1, ya que de esta manera podremos derivarlo muy fácilmente, simplemente bajando el exponente y restándole 1. Así que la segunda derivada se calcula bajando el exponente y le restamos 1 al exponente, nos queda menos 1, que nos da menos 2. Volvemos a aplicar esa regla de derivada para calcular la tercera derivada y entonces baja el menos 2 a multiplicar al menos, por lo que nos queda 2 positivo, por x elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3. Volvemos a derivar, por lo que se baja el menos 3, multiplica al 2 y nos queda menos 6, por x elevado a menos 3 menos 1, que es menos 4. Vamos a volver a derivar una vez más. Bajamos el menos 4, multiplica el menos 6 y ahora nos queda 24 positivo por x elevado a la menos 5. Bueno, con estas derivadas es suficiente, podríamos calcular algunas más, pero ya con esto vamos a encontrar un patrón cuando escribamos la serie de Taylor. Ahora vamos a sustituir el valor de x0 en cada una de estas funciones. Tenemos que sustituir el 1 en la x. Empezamos con la función original y obtenemos que f de 1 es igual al logaritmo natural de 1, el cual sabemos que vale 0. Ahora sustituimos el 1 en la derivada y nos queda que la derivada de f en el 1 es igual a 1 elevado a menos 1. Pero cuando nosotros elevamos 1 a cualquier exponente, el resultado es siempre 1. Así que aquí nos queda 1. En la segunda derivada también sustituimos el 1 y nos va a quedar menos 1 elevado a menos 2. Pero de nuevo, 1 elevado a cualquier exponente es 1, así que directamente nos queda menos 1. En la tercera derivada nos va a quedar simplemente el 2, porque al elevar el 1 a la menos 3, eso es 1, multiplicado por 2 nos da 2. Sustituimos el 1 en la cuarta derivada y nos queda menos 6 por 1 a la menos 4. 1 a la menos 4 es 1, multiplicado por menos 6 nos da menos 6. Y en la quinta derivada nos queda también directamente el 24, porque es 24 por 1 a la menos 5, pero 1 a la menos 5 es 1, multiplicado por 24 nos da 24. Ahora que hemos calculado esos valores, los sustituimos en la expresión para la serie de Taylor, que es esta expresión de aquí. Así que la serie de Taylor en este caso es la siguiente. Primero escribimos el término f de x0, que en nuestro caso es f de 1, que vale 0. Luego le sumamos la derivada evaluada en x0, o sea, f' en 1, que nos dio 1, multiplicado por x menos x0, que en nuestro caso es x menos 1. Luego sustituimos la segunda derivada, que nos dio menos 1, dividida entre 2, así que es menos 1 sobre 2, por x menos 1 al cuadrado. Luego la tercera derivada, que es 2, dividida entre 3 factorial, por x menos 1 al cubo. Luego la siguiente derivada, que nos dio menos 6, dividida entre 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. Luego seguiría la quinta derivada dividida entre 5 factorial, en este caso es 24, dividido entre 5 factorial, por x menos 1 a la quinta. Y así continuamos. Aquí podemos simplificar esta expresión. Para empezar, este 0 ya no hace falta escribirlo. Este 1 tampoco hace falta escribirlo. Simplemente ponemos el x a la menos 1. Esta parte de aquí no se puede simplificar más. Aquí 3 factorial, recordemos que es 3 por 2 por 1, que nos da 6. Así que queda 2 sextos, que se simplifica hasta 1/3. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que nos da 24. Entonces tenemos 6 sobre 24,
que se simplifica hasta un cuarto. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos da como resultado 120. Simplificamos la fracción 24 sobre 120, sacando mitad y tercia, etc. Y llegamos hasta un quinto. Entonces ya tenemos aquí la expresión simplificada para la serie de Taylor. Tenemos los primeros términos de la serie de Taylor. Pero vemos que la expresión es muy sencilla. Es fácil de predecir cuál será el siguiente término. Observamos que los coeficientes de las potencias simplemente son las fracciones 1 sobre n. En este caso lo podemos interpretar como 1 sobre 1, luego tenemos 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Podríamos continuar calculando más términos de la serie de Taylor y veríamos que los siguientes son 1 sobre 6, 1 sobre 7, etc. Entonces ya tenemos aquí una regla sencilla para escribir la serie de Taylor como una sumatoria con la notación sigma. Vemos también que los signos se van alternando. Tenemos positivo, negativo, etc. Así que si escribimos esta serie de Taylor con la notación sigma, nos quedaría lo siguiente. La suma desde n igual a 1 a infinito. Noten que empezamos en n igual a 1 y no en n igual a 0, porque aquí la primera potencia que aparece es la potencia 1, ya que la que correspondía a la 0 nos dio el coeficiente que es 0, y entonces ya no hace falta escribirlo. Así que directamente empezamos la suma desde el 1, que sería la primera potencia. También aparece este término, menos 1 a la n más 1, que es el que nos dice que los signos se van alternando, positivo, negativo, etc. Algunas veces ponemos aquí menos 1 a la n, otras veces ponemos menos 1 a la n más 1, dependiendo de si el primer signo es el positivo o el negativo. Para comprobar esto, simplemente sustituimos el primer valor, que es n igual a 1 aquí. Nos quedaría menos 1 elevado al cuadrado, que nos da positivo y corresponde al primer término, que es positivo. Si simplemente lo hubiéramos dejado como menos 1 a la n, al sustituir el 1 aquí, nos quedaría negativo y no correspondería a nuestra serie. Por eso hay que ponerlo como n más 1. En la parte de abajo ponemos la n, que correspondería a estos denominadores de aquí. Simplemente son iguales al exponente de la potencia, así que directamente es n, y por x menos 1 a la n también. Entonces esta de aquí es la serie de Taylor para el logaritmo, pero falta analizar cuál es su intervalo de convergencia, así que vamos a hacer eso a continuación. Primero calculamos el radio de convergencia de la serie con la siguiente regla, que es muy simple. Cuando nosotros tenemos una serie de potencias de este tipo, podemos calcular el radio R como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de Cn sobre Cn más 1. En nuestro caso noten que Cn es menos 1 a la n más 1 sobre n. Eso es el Cn. Entonces vamos a tener que hacer esa división, calcular el valor absoluto y calcular el límite cuando n tiende a infinito. Y una vez que tengamos el radio de convergencia, tendremos que el intervalo de convergencia es de esta forma. X menos a, valor absoluto, menor que R. También la serie podría converger en alguno de los extremos del intervalo. Eso también lo vamos a analizar. Pero vamos a empezar calculando el radio de convergencia, que en nuestro caso es el límite cuando n tiende a infinito de Cn, que como dijimos es esta parte de aquí, esta fracción, aquí está arriba, dividido entre Cn más 1. Eso quiere decir que a cada n le sumamos 1. Entonces en la parte de abajo nos va a quedar menos 1 elevado a n más 1, que es n más 2. Y dividido entre n más 1. Simplemente cada n la estamos cambiando por n más 1. Y a esto le tomamos el valor absoluto. Primero vamos a hacer la división de fracciones. Nos queda lo siguiente. El menos 1 a la n más 1 multiplicado por el n más 1. Todo esto entre n por menos 1 a la n más 2. Aquí lo tenemos. Aquí podemos simplificar al hacer esta división del menos 1 elevado a n más 1 entre menos 1 elevado a n más 2. Nos va a quedar en la parte de abajo un menos 1, o sea, menos n. Y al tomar el valor absoluto, nos queda directamente n en la parte de abajo, porque aquí el n es un entero positivo, entonces aquí al agregarlo el menos nos queda un entero negativo, pero al tomar el valor absoluto hay que volverlo a escribir como un entero positivo, así que quitamos el signo negativo al tomar el valor absoluto. Ahora tenemos aquí el límite cuando n tiende a infinito de una división de polinomios. Este límite es muy fácil de calcular, de hecho ya lo hemos visto en el curso de límites.
en el video número 52 del curso de límites. Les voy a dejar el enlace a la lista completa de límites en la descripción de este video y ahí pueden encontrar el video 52 donde explico cómo calcular este tipo de límites de división de polinomios cuando la variable tiende a infinito. Simplemente la regla es muy sencilla, es dividir los coeficientes de la mayor potencia cuando los dos polinomios son del mismo grado. En este caso los dos polinomios son de primer grado, así que simplemente dividimos los coeficientes principales, que son 1 y 1. Al dividir 1 entre 1 nos da 1, así que este límite vale 1. Ya tenemos entonces que el radio de convergencia es 1. Eso significa que la serie converge en el valor absoluto de x menos 1 menor que 1. Este x menos 1 es porque es el tipo de potencia que tenemos aquí, ya que calculamos la serie de Taylor alrededor de 1. Y este 1 de acá es el radio que acabamos de calcular. Ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad de las desigualdades con valor absoluto, que es esta de aquí. Valor absoluto de A es menor que B, equivale a decir que menos B es menor que A y que es menor que B. En este caso noten que A es el x menos 1, que B es 1, así que al aplicar esta propiedad nos quedaría que menos 1 es menor que x menos 1 y esto menor que 1. Este es el intervalo de convergencia. Podemos ahora sumar 1 en cada lado de esta desigualdad y al sumar 1 nos queda aquí menos 1 más 1 que es 0. Aquí menos 1 más 1 también nos da 0, así que se cancelan y nos queda la x, y aquí 1 más 1 nos da 2. Este es entonces el intervalo de convergencia de la serie, pero la serie también puede converger en alguno de los extremos del intervalo, en el 0 o en el 2 o en ambos extremos o en ninguno, por lo que hay que analizar cada extremo por separado. Es lo que haremos a continuación. Primero analizamos cuando x vale 0, el extremo del lado izquierdo. Si x vale 0, al sustituir aquí nos queda 0 menos 1, o sea simplemente menos 1 elevado a la n. Podemos multiplicar esta potencia con esta de aquí arriba, los exponentes se suman, n más n nos da 2n, más el 1 que teníamos aquí. Esta potencia la podemos separar como menos 1 elevado a 2n por menos 1 elevado a la 1. Este término de aquí ya no tiene ninguna n, así que podemos sacarlo de la sumatoria sin ningún problema. Y menos 1 elevado a 2n es equivalente a decir que estamos elevando menos 1 a un exponente par. Y cuando nosotros elevamos a un exponente par, el resultado es 1 positivo. Así que nos queda lo siguiente. Sacamos el menos 1 de la suma, aquí nos queda afuera el menos, y el menos 1 a la 2n es simplemente 1 positivo. Y esta serie de aquí, noten que es la serie armónica. Y nosotros ya sabemos que la serie armónica es divergente. Así que nuestra serie diverge cuando x es igual a 0. Si no conocen la demostración de que la serie armónica es divergente, les voy a dejar también el enlace en la descripción de este video donde pueden ver esa demostración. Bueno, vamos ahora a analizar el otro extremo cuando x vale 2. Si x vale 2, al sustituir aquí nos queda 2 menos 1, que es 1, así que nos queda 1 a la n, pero cuando nosotros elevamos 1 a cualquier exponente, el resultado es 1. Así que al multiplicar ese 1 por esta fracción, simplemente nos queda la propia fracción. Y entonces noten la serie que nos ha quedado. Es una serie alternante porque tenemos menos 1 elevado a n más 1. Eso significa que se van generando signos, positivo, negativo, como ya vimos hace un momento. Y es una serie alternante en la cual el término general de esa serie es 1 sobre n, si ignoramos el signo. Hay un criterio de convergencia de las series que nos dice que cuando una serie alternante tiene término general que es estrictamente decreciente, la serie es convergente. En este caso, entonces, nuestra serie alternante tiene como término general 1 sobre n y es fácil ver que es un término decreciente, ya que con este término se van generando las fracciones 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc. Cada fracción que se genera es una fracción menor que la anterior porque estamos dividiendo entre un número cada vez mayor, así que se va generando una sucesión de números cada vez menores. Por lo tanto es estrictamente decreciente y por el criterio de la serie alternante esta serie es convergente. Entonces vemos que esta serie diverge en el 0 pero converge en el 2, así que este extremo lo podemos incluir en el intervalo y ya tenemos completado el intervalo de convergencia de la serie del logaritmo.
Ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos pide utilizar la serie que calculamos en el inciso A para calcular el valor del logaritmo de 1.25 con un error que sea menor que 10 a la menos 3. Esto significa que debemos encontrar 3 cifras decimales exactas para el valor del logaritmo de 1.25. Para hacer esto, nos conviene más desarrollar los primeros términos de la serie de Taylor, que fue los primeros que calculamos cuando sustituimos directamente las derivadas, estos términos de aquí. Y en estos términos es donde vamos a sustituir el valor de x, que en este caso corresponde a 1.25. Así que escribimos que el logaritmo de 1.25 es igual y sustituimos aquí en la x el 1.25 y vamos tomando cada vez un término para ver qué resultado nos queda al hacer las operaciones. Empezamos tomando el primer término. Al sustituir aquí el 1.25 nos queda 1.25 menos 1, que nos da 0.25. Así que esta sería la primera aproximación, la cual generalmente no es muy buena. Así que vamos a tomar el siguiente término. Sustituimos el 1.25 aquí, nos queda 1.25 menos 1, que es 0.25 al cuadrado. Así que nos da menos 1 medio por 0.25 al cuadrado. Hacemos estas operaciones, simplemente son multiplicaciones y divisiones, podemos hacerlas fácilmente en cualquier calculadora, y nos queda como resultado este número de aquí. Estoy escribiendo aquí 5 decimales, pero todavía no sabemos si los primeros 3 decimales son exactos o no. Así que vamos a ver qué ocurre cuando sumamos el siguiente término. Al sustituir aquí el 1.25, 1.25 menos 1 nos da 0.25, así que nos queda más 1/3 de 0.25 al cubo. Entonces, al sumarle al resultado que habíamos obtenido antes este término de aquí, obtenemos este resultado. Vemos que en comparación con el resultado anterior, la primera cifra decimal se mantuvo, no hubo ningún cambio. Así que ya podemos decir que la primera cifra decimal es exacta, es un 2. Pero vemos que la segunda cifra decimal cambió, así que todavía no sabemos si esta segunda cifra decimal es exacta o no. Para eso vamos a sumar el siguiente término y vamos a ver qué tanto cambia. Así que al sustituir el 1.25 aquí, hacemos la resta. 1.25 menos 1 nos da 0.25. Luego le sumamos este término al resultado que habíamos obtenido anteriormente y nos queda este resultado de aquí. Vemos que las dos primeras cifras coinciden con las anteriores, así que ya tenemos hasta aquí 2 cifras decimales exactas, pero la tercera cifra cambió. Antes era un 3, ahora es un 2. Así que vamos a sustituir en el siguiente término de la serie y al hacer las operaciones obtenemos el siguiente resultado. Vemos que de nuevo obtenemos un 3. Entonces vamos viendo que ya la tercera cifra muy posiblemente sea el 3. Sustituimos en el siguiente término, que correspondería a menos 1/6 de 0.25 a la sexta, y obtenemos este resultado. Entonces vemos que aquí ya las primeras 3 cifras decimales coinciden con las anteriores. De hecho, hasta la cuarta cifra decimal coincide, por lo que ya tenemos 4 cifras decimales exactas. Como nada más nos interesa tener 3 cifras decimales exactas, entonces decimos que el logaritmo de 1.25 es igual a 0.223, que son estas de aquí, con 3 decimales exactos, y este de aquí es el resultado. Noten que este resultado en realidad ya lo habíamos obtenido hasta aquí, cuando habíamos tomado hasta el tercer término de la serie, pero para asegurarnos tuvimos que tomar más términos porque al tomar el cuarto vimos que cambió el decimal y podría ocurrir que en realidad las 3 cifras decimales exactas hubieran sido 2, 2 y 2. Así que tuvimos que tomar el quinto para ver cómo cambiaba. Vimos que volvió a cambiar a un 3 y en el sexto ya se mantuvo. Por eso tuvimos que calcular hasta el sexto término. Bueno, y si ahora comparamos nuestro resultado con el de la calculadora, vemos que el valor del logaritmo es este de aquí. Y podemos ver que las primeras 4 cifras decimales ya las habíamos obtenido desde aquí, cuando sumamos hasta el quinto término de la serie. Así que, bueno, este método es bueno, es rápido para calcular el valor del logaritmo. Simplemente sumamos unos pocos términos y ya obtuvimos varias cifras decimales exactas. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de Patreon. Muchas gracias a todos por su gran apoyo.